distintos valores dentro de las curvas de líquido y de vapor saturado. ¿Cómo hacemos para calcular el valor de esa entalpía? Muy bien. Vamos a partir de un valor conocido, que sería la entalpía del punto A. Y vamos a hacer una diferencia, que sería el calor latente de vaporización, que necesitamos para ir de A a B, que lo tenemos aquí como R, pero de esa cantidad de calor latente de vaporización que nos va a indicar en la tabla que tenemos disponible, usamos una parte que está dada por el título X sub 2. A veces, para no buscar el valor del calor latente de vaporización, lo que hacemos es reemplazar ese calor latente de vaporización por la diferencia de entalpía entre la salida y la entrada, que está también en la tabla, en la columna intermedia de los valores de A y B, y multiplicarlo por X2. Se está por cortar en cualquier momento, seguimos a partir de ese valor. Entonces, ahí vamos a quedar. Vamos a ir a la tabla A5 con el valor de la presión de 20 kilopascales y vamos a determinar varios valores. Entre ellos, el valor de la entalpía de entrada y el valor del kilojoules por kilogramo. Si ahora lo reemplazamos en lo que queríamos determinar, que era el valor del trabajo, vemos que tenemos un trabajo de 722,63 kilojoules por kilogramo. Pero ¿qué es lo que nos pedía a nosotros? El caudal. Pero el caudal, y siempre recordad que un vatio es un joule por segundo, la potencia era de 5 megavatios, es decir, sería 5 por 10 a la sexta vatios, o lo mismo que poner 5 por 10 al cubo kilojoule por segundo, para llevarlo kilojoule por segundo, para tener las mismas unidades. Nosotros sabemos que la potencia es igual a un trabajo
por una frecuencia o un caudal, en este caso por un caudal. De ahí despejamos el caudal que llamamos GOM y va a quedar que ese caudal va a ser igual a la potencia sobre el trabajo, que ahí lo tenemos definido en kilojoule por segundo, la potencia, y en kilojoule por kilogramos el trabajo. Eso nos da igual a 7 kilogramos por segundo. Ese sería el caudal que necesitaríamos suministrar para obtener las condiciones planteadas previamente en el ejercicio que nos permite establecer esa condición. ¿Alguna pregunta? Vamos ahora a ver algo más, me parece que está más interesante, que también en una turbina de vapor o una turbina diabática, que entra vapor, fíjense, a una muy buena presión de 6 megapascales y 600 grados centígrados, sabemos que es vapor sobrecalentado, y a 80 metros por segundo. Sale, como recién veíamos, expansionamos hasta una presión que es de 50 kilopascales, y a esa presión tenemos el vapor a 100 grados centígrados, vamos a suponer que tenemos vapor sobrecalentado, y una velocidad de 140 metros por segundo, es decir, aceleramos también. Sería en la turbina. Si la potencia de salida de la turbina es de 5 megavatios, para no complicarnos, pusimos la misma potencia, determinar, por un lado, la eficiencia diabática de la turbina, vamos a ver de qué se trata eso, y por otro lado, la relación de flujo de masa de vapor que fluye por la turbina, dice ahí, no es más ni menos que el caudal. Vamos a dibujar la turbina esquemáticamente y después vamos a poner los valores de entrada y de salida que conocemos, entrada y salida, conocemos presión, temperatura y velocidad de entrada, y a la salida también conocemos presión, temperatura y velocidad de salida. Ahora, la temperatura de salida la vamos a llamar T2', no sé si la alcanzan a visualizar ahí, T2'. Ya vamos a ver por qué. Vamos a llevar estas condiciones de trabajo en la turbina a un diagrama entrópico, TS, donde vamos a dibujar la campana de Andrews. Recordemos que del punto crítico a la izquierda teníamos líquido y hacia la derecha teníamos vapor saturado. Vamos a hacer una línea que vamos a suponer que es a la cual obtenemos vapor en la caldera a 6 megapascales. Esa sería la presión de saturación. Ahí vamos a necesitar una cantidad de calor latente de vaporización para producir ese vapor, que después sobrecalentamos a la misma presión. Esa presión la vamos a llamar P1, que da igual a 6 megapascales. Y vamos a establecer un punto desde donde va a iniciar cuando entra a la turbina ese vapor, y en ese punto no solo va a estar a 6 megapascales, sino que el vapor va a estar a 600 grados centígrados. Dice que al final de la expansión tenemos una presión de 50 kilopascales, ¿sí? Esa sería la línea de presión constante, 50 kilopascales, aquí también tendríamos 50 kilopascales, esa sería la presión P2. Y por un lado vamos a hacer, para poder sacar la eficiencia, vamos a hacer una expansión que la vamos a llamar adiabática o isoentrópica entre 1 y 2, y después, como tenemos acá una temperatura de salida, la presión va a ser la misma, pero una temperatura de salida de 100 grados centígrados, vamos a suponer que volvemos ahí, ¿ves? Que vamos a llegar a un valor que le vamos a dar a ese punto, a un punto
el cual va a estar a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces ahora el camino no va a ser isoentrópico, como veíamos recién, sino que vamos a ir del punto 1 al punto 2', que sería un proceso, ya vamos a llamarlo un proceso real, donde la expansión se va a producir por ese camino, de 1 a 2. Y lo que nos está pidiendo es calcular la eficiencia de la turbina con esas pérdidas. Al haber un aumento de entropía, hay pérdidas en el proceso. Bien. ¿Por dónde vamos a empezar? Y vamos a buscar los valores que nos permitan determinar otros valores que nos están faltando. Por un lado, vamos a ir con los valores de presión y temperatura de entrada, es decir, de 6 megapascal y 600 grados centígrados. Aquel que se anime vaya haciéndolo. Vamos a entrar con esos dos valores a la tabla A6, porque vapor sobrecalentado en el punto 1, y de ahí vamos a obtener, por un lado, la entalpía de entrada, y por otro lado, nos va a hacer falta de ese punto la entropía. ¿Saben por qué nos va a hacer falta la entropía? Porque con la ecuación de las entalpías, para determinar la entalpía del punto 2, no vamos a contar con el título, porque no es dato. Entonces vamos a necesitar la ecuación de la entalpía para poder determinar el título del punto 2. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Por eso, de ese punto, y esto lo vamos a necesitar también cuando hagamos el ciclo de Rankine, vamos a tomar los valores de entalpía y de entropía, y por otro lado, aquí lo tenemos especificado, vemos que los valores de entalpía y de entropía son los que hemos escrito ahí, porque esta parte de la tabla corresponde a la presión de 6 megapascales, buscamos 600 grados centígrados, en esta columna entalpía, en esta columna entropía. Bien. ¿Qué es lo que vamos a obtener ahora con la presión de salida, que era 50 kilopascal y la temperatura de 100 grados centígrados, suponiendo que tenemos todavía vapor sobrecalentado en la misma tabla, vamos a determinar el valor de la entalpía del punto 2'. ¿Qué toma ese valor? Si nosotros ahora, con la presión P2 de 50 kilopascales, esta presión que tenemos acá, ingresamos a la tabla A5, vamos a poder determinar los valores que necesitemos para poder, por ejemplo, determinar el valor de la entalpía de ese punto y poder calcular el trabajo de la turbina en forma teórica. Vamos a necesitar ir a una tabla que es la A5, que nos va a permitir determinar valores de los puntos A y los puntos B de la siguiente manera. Como dijimos, vamos a entrar con la presión P2 de 50 kilopascales. Yo no la tengo acá la tabla, pero ustedes ya la han usado en la clase pasada. Con esa presión, decía, vamos a la tabla A5 y podemos determinar distintos valores. La entropía del punto A, creo que recién algo hicimos, la entropía del punto B y la diferencia de la entropía entre B y A, que en definitiva también la vamos a utilizar. Y lo mismo que la entropía, podemos determinar con esa presión la entalpía del punto A, la entalpía del punto B y la diferencia de la entalpía entre B y A. Recordemos que esa diferencia de entalpía es a esa presión y corresponde al calor latente de vaporización. ¿Hasta ahí entendido? Seguimos. Entonces tenemos los valores como dato, la entalpía a la entrada, la entalpía al final de un proceso calculando las pérdidas que teníamos, y ahora lo que vamos a necesitar es calcular la entalpía al final del proceso
teórico, es decir, la H2. Recordemos una cosa, este proceso de 1 a 2 decimos que es isoentrópico, adiabático. Quiere decir que la entropía del punto 1 va a ser igual a la entropía del punto 2. Y eso va a ser una entropía menor que la entropía del punto B. Lo que indica que en el punto 2, si este es el límite, estamos vapor saturado, en el punto 2 vamos a tener un fluido bifásico, es decir, vamos a tener una mezcla de vapor y líquido. Hasta ahí vamos. Vamos a ver entonces cómo, ahí lo tenemos escrito, vamos a ver cómo calculamos el título. Evidentemente lo primero que tendrían que haber puesto es la ecuación de la entalpía de ese punto. H sub 2 va a ser igual a HA más HB menos HA por el título. Como no conocemos, tenemos dos incógnitas, la entalpía de ese punto y el título, nos valemos de la ecuación de las entropías y decimos que esa entropía del punto 2 va a ser igual a la entropía conocida del punto A más la diferencia de entropías entre B y A, que la conocemos porque la acabamos de determinar en la tabla, por X sub 2. De esta ecuación despejamos lo que se conoce como título y vemos que para este caso el título es 0,9344. Quiere decir que tenemos alrededor de un 7% de humedad a la salida. Entonces ahora sí, con ese valor del título, y recordando el diagrama que teníamos, podemos determinar el valor de la entalpía de salida, porque este valor de HA, HB menos HA lo obtuvimos de tabla, y este lo acabamos de calcular. Eso lo vamos a hacer muchas veces cuando veamos ciclo de Rankine. Reemplazamos los valores y vemos que H sub 2 es igual a 2494. Entonces ahora tenemos los valores de entalpía del punto 1, del punto 2 y del punto 2'. Y lo que nos pide, en este caso el ejercicio, es la eficiencia adiabática de la turbina, es decir, cuán eficiente es la turbina. Entonces vamos a ver cómo es el rendimiento interno de la turbina. Ese rendimiento de la turbina va a ser igual al trabajo real o considerando las pérdidas, que va a ser, si lo medimos por las diferencias de entalpía, va a ser H1 menos H2', sobre el trabajo de expansión adiabático o isoentrópico, que va a estar dado por la diferencia de entalpía entre el punto 1 y el punto 2. Si reemplazamos los valores que ya conocemos, vemos que tenemos un rendimiento de 0,838, es decir, 83,8%, es el rendimiento que hemos obtenido en esas condiciones. Y eso está fácilmente visto aquí. Las diferencias de temperatura, de alguna manera lo dicen, entre el proceso este que considerando pérdidas y aquel que no consideramos pérdida, disculpen, y también la diferencia de entalpía. La diferencia de entalpía entre el punto 1 y el 2' es menor que la diferencia de entalpía entre el punto 1 y el punto 2, y eso nos está diciendo que el trabajo de expansión en la turbina es mayor en el caso teórico, por las pérdidas que hemos considerado anteriormente. ¿Qué es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio? Era el flujo que circula. Para lo cual, ahora no tenía sentido el ejercicio si no utilizamos la ecuación del primer principio del sistema abierto. Y vamos a considerar para este caso un proceso adiabático. Vamos a considerar que las energías potenciales son iguales. Y lo que vamos a recordar también que 1 kJ por kilogramo es 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado. Y de acá vamos a despejar el trabajo, que es lo que necesitamos sacar. Ahora, ¿qué entalpía vamos a considerar? La del punto 2'. Lo que nos resta calcular son las energías cinéticas de entrada y las energías cinéticas de salida, que ya hemos visto cómo se hace.
y las tenemos ahí en el recuadro, a la de entrada y a la de la salida, y reemplazamos esos valores en la ecuación del trabajo y vemos que tenemos un trabajo que es igual a 969,3 kJ por kilogramo. ¿Para qué determinamos el trabajo? Y porque conocemos la potencia y lo que nos está pidiendo, igual que en el caso anterior, es el flujo de masa o el caudal que circula. Recordemos que la potencia era caudal por trabajo o por frecuencia. Tenemos la misma potencia que recién. Reemplazamos, ahora despejamos el caudal y nos queda que es la potencia sobre el trabajo y nos da que ese caudal que vamos a necesitar para cumplir con esas condiciones es de 5,15 kJ por segundo. Creo que es simple. Vamos a ver si tenemos alguno más. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no esté del todo claro? Se los voy a dejar planteado para ver si lo pueden resolver, si lo quieren resolver y practicar. Esto sí, yo después les paso nada más que la parte del gráfico, esto que vamos a ver acá ahora. Yo les paso hasta acá inclusive, de aquí para arriba, les paso por autogestión a ver si lo pueden llegar a resolver. ¿Hay alguna pregunta? No justifica seguir haciendo más o menos lo mismo porque ya son por donde circula el vapor es por una tobera o el trabajo que realizamos en una turbina. ¿Se entiende? Este trabajo que estamos marcando entre 1 y 2 es el trabajo que se produce en la turbina, es decir, aprovechamos la energía cinética que tiene el fluido, dado por una entalpía en el punto 1, la dirigimos correctamente hacia los álabes de la rueda y producimos un movimiento que nos entrega una potencia en el eje, para el cual vamos a necesitar producir en forma constante caudal en la caldera. Un caudal de vapor en la caldera y siempre se trata de sobrecalentar, vamos a ver que se hace más de un sobrecalentamiento y acá llevamos el líquido con una bomba hasta la presión de trabajo de la caldera. Eso lo vamos a ver apenas volvamos en el segundo semestre. Yo les aviso cuando tengamos listo en la semana el parcial de prueba y cualquier cosa, o viernes o sábado, armamos una reunión de consultas para esclarecer todas las dudas que puedan tener. Yo calculo que mejor el sábado, así tienen más tiempo de lectura y nos ponemos en contacto con cualquiera de ustedes o lo voy a poner en autogestión y en el aula virtual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, Turno, una consulta. ¿Va a subir algunas condiciones para el parcial, algo así, o únicamente va a ser una reunión? No, son todos multiple choice. La idea es que ustedes estén tranquilos, que ven todo como debe ser, que nosotros también podamos evaluar. Son de todo tipo multiple choice, le vamos a dar un tiempo de respuesta, es decir, lo que se puede planificar es entre tal momento, póngale entre las 6 y las 7 de la tarde, por decir un valor, y le damos 30, 35 minutos para resolverla. Estoy hablando más o menos los tiempos que se dan, ¿no? En otra materia deben haber hecho lo mismo, y ustedes responden y bueno, automáticamente se califica. Traten de no pasarse la respuesta porque, bueno, no salen en el mismo orden ni las respuestas ni son las mismas preguntas ni son en el mismo orden del parcial. Son de todas cosas que hemos visto acá en los temas teóricos, o sea, con leer lo principal es suficiente y recordarse
traten de ver bien los temas del segundo principio, los postulados, el de Carnot, fundamentalmente, trabajos y las leyes de la termodinámica, a ver, la parte de gases ideales, la primera parte, todo lo que es sistema, universo, todo ese tipo de cosas, a que llamamos lo de título, lo de vapores que hemos visto. No, no sé si saldrá alguna de qué es lo que es gamma o qué es lo que es yo de esta para ustedes no van a ir. No me acuerdo qué otro tema vimos. Las transformaciones en PS y en PB son fáciles, así que puede haber alguna pregunta de eso. No recuerdo qué otro tema en este momento, pero bueno, ahí en base a eso va a circular el parcial. La idea es que se entiendan bien las preguntas, le hemos estudiado bastante, cosa que no generen dudas. Por ahí alguna pregunta puede tener 2 o 3 respuestas y decirle ninguna es válida, por ejemplo, y a veces sí, a veces no, pero es para que se cercioren bien. Ya vamos a ver si permitimos una sola opción o 2 opciones para que por ahí algunas que no les sale lo puedan ver al final. Eso ya lo vamos a ver con el armado cuesta bastante armarlo y hacer las preguntas claras, pero bueno, pasa que yo tengo, además de mecánica, además de ustedes, tengo mecánica termo y tengo otra materia en mecánica, estoy de secretario de mecánica y doy en la nacional también, así que estoy bastante complicado con algunas tareas y unos problemas que tuve en casa, así que por eso no la tienen todavía al parcial prueba, digamos. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Fabricio, ¿cómo se llama el otro chico? Nos comunicamos a través tuyo para que le pase información, a pesar de que va a estar cargada en autogestión y en el aula virtual, ¿sí? Y a Valdés, que son los que tengo en comunicación. ¿Estamos? La última consulta. Sí, dale. Escúcheme, ¿va a dar la opción de que si se equivoca podemos ingresar de nuevo? Eso lo voy a ver, por eso lo vamos a probar una sola vez, pero vamos a ver de poder ponerlo de esa manera. Sí, vamos a tratar. Bueno, por ejemplo, 2 opciones o 3, qué sé yo, no sé, digo yo. Me preguntan a mí, yo se los respondo y le ponen. No, está bien. No, que viste es complicado. Una atrás de la otra sin que vuelva, por ahí es complicado. Seguramente que un par de opciones le vamos a dar. Bien. Sí. A pedido suyo lo vamos a hacer. ¿Isidro habla? Sí. Bueno, a pedido suyo vamos a tratar de poner dos opciones. Pregunto porque y le vamos a poner muy poca cantidad por hoja, porque si no se les arma lío. No más de 2 preguntas por hoja. ¿Está bien? No entiendo. No, porque cuando ustedes lo vean, por ahí salen muchas preguntas en una hoja y se complica. En cambio, ver 2 es muy fácil, pasan a la otra y siguen, es más dinámico. Y más simple. Ya lo van a ver. Sí, bien. ¿Ve? ¿Alguna otra pregunta? Señor, una consulta. Dale. ¿Las notas van a ser automáticas después de terminado? Sí, ustedes la van a ver rápidamente y cualquier cosa se comunican conmigo y lo vemos, no hay problema. Va a haber una revisión. Todo automático y bueno, después yo haré una revisión y veré si hay alguna dificultad, ¿no? Que me refiero háganlo tranquilo. Y los que han estado cursándola, creo que no van a tener problemas. Está bien, gracias. Son preguntas simples. Más que nada, desde el punto de vista
se requiere de criterios y conceptuales, bien conceptuales. No le vamos a pedir que desarrollen nada, ni nada complicado. Todo conceptual. ¿Se entendió? Si no hay más preguntas, espero que puedan hacer todo bien con las otras materias también, que los profes se porten bien, creo que sí. Bueno, algunos de ustedes son hermanos y trabajan en la misma máquina, creo, si mal no recuerdo. ¿Puede ser? Sí, profe, los hermanos Ruiz. Los hermanos Ruiz. Ya después sí voy a ver de comunicarme con ellos o para ver cómo vamos a hacer, porque se les va a complicar a ellos. Ya lo veo. Cualquier cosa le pido a través suyo que nos podamos comunicar. ¿No están conectados ahora? Sí. Profe, sí, estoy conectado. ¿Cómo hacen ustedes para ayudarlos, no para castigarlos? No, vale, nosotros tenemos, gracias a Dios, 2 computadoras. Así Perfecto. Que perfecto. No tenemos inconvenientes para cualquier problema que tienen me avisan antes, durante y después, ¿no? Estamos. Y lo que nos sucedió la otra vez que rendimos fue que tuvimos problemas con la conectividad, como que por ahí, como estamos en el pueblo, hay mala señal de Wi-Fi y se satura. ¿Dónde están ustedes físicamente? En Almafuerte. Almafuerte, está. Sí, por ahí es el problema, ¿no? Y al tener dos computadoras, bueno, ya lo vemos. Si tienen problemas me avisan. Sí, suele suceder. Yo soy oriundo de Las Varillas y mi papá, que por esto, que va a tener internet, tiene 95 años, así que pesco alguna señal de una vecina, pero no puedo trabajar, así que los entiendo. Bien, cualquier cosa lo solucionamos, Matías, lo hablamos, ¿eh? No duden en hablar. Dale, ingeniero, estamos en contacto. Vete. Que anden todos bien, cuídense, porque hay mucha gente dando vuelta, no entendiendo lo que pasa, así que si queremos volver a la actividad áulica, nos vamos a tener que cuidar y cuidar el resto también. Perfecto, profe, nos vemos. Nos vemos, chao. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Buenas tardes. Chao.